con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo comentamos muchas veces, muchos jueves despertamos, pre-FED, pre-Banco Central Europeo, post-FED. Hoy nos toca esa resaca de las actas de la Reserva Federal. Es verdad que ya Brainard nos advertía de que se adoptaba ese giro hawkish, ese endurecimiento, y efectivamente se acelera ese proyecto, ese plan para reducir el balance, ese abultado balance de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales ideas y el análisis que extraes de esas actas y hacia dónde nos encamina esa política monetaria, Pablo? Pues la principal conclusión es que hay más halcones que en el monte. Porque las cosas han ido cambiando, sobre todo James Bullard había sido el más hawkish de todos y parece que pues se han añadido pues Brainard, pero por supuesto también el propio Jerome Powell. Las actas confirmaron un poco esa visión. La inflación cada vez es superior, cada vez se está enquistando más y quizá el tema más nuevo no es tanto que sea más hawkish, sino el comienzo de la reducción del balance, tan pronto como finalice la reunión de mayo, comentaban las actas de la FED. ¿No? Muchos participantes incluso comentaron que hubieran preferido 50 puntos básicos en la anterior reunión de marzo, que recordamos que subimos 25 puntos básicos. A mí no me importa tanto si son 25, si son 50 o si va a haber 7 o 8 subidas. Lo importante aquí es la tendencia, y esa tendencia que hemos defendido tantas veces en Negocios de Televisión es que ese camino indefectible de las subidas de tipos y sobre todo lo que hemos visto en esa curva, que como bien habéis comentado en muchas ocasiones, se está invirtiendo. La subida ayer de las TIRES fue colosal, tanto en Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en Europa. Esa recomendación que hemos hecho desde Divacons Alpha Value, ese corto apalancado del boom que tanto hemos insistido, nos ha dado unas evoluciones positivas incluso en la renta fija en las carteras. La verdad es que todos los participantes enfatizaron la importancia de permanecer atentos a los riesgos de esa mayor presión sobre los precios, de las expectativas de inflación y bueno, pues la verdad es que esa neutralidad que se va a buscar y también incluso pues sobre la reducción del balance, los participantes acordaban esos límites mensuales de alrededor de 60.000 millones de dólares para los valores del tesoro, 35.000 para lo que llamamos los MBS, o los Mortgage Backed Securities. Bueno, esa es un poco la tendencia, pero no hubo sorpresas, aunque lo que sí es sorprendente es que el mercado se esté manteniendo a unos niveles todavía demasiado elevados. Si es que hasta el rublo ha vuelto a niveles, como bien habéis comentado, prebélicos, ¿no? Yo creo que hay demasiados frentes abiertos. Lo hemos comentado muchas veces, la guerra en Ucrania, que va a provocar tensiones geopolíticas a medio plazo, el COVID, que parece que está olvidado, pero Shanghái, Schengen y esos 115 vuelos que se cancelaron por British Airways esta semana a mí me meten mucho miedo, no para la Semana Santa, pero sí para el verano, como hemos comentado, la inversión de la curva, esa inflación persistente, la crisis energética, problemas de suministros y logísticos, que ya no solo es por la crisis energética, también es por la política COVID-0 de China o esa expansión de ratios que tantas veces hemos comentado. Las revisiones a la baja macro están siendo contundentes, lo hemos visto incluso en España con Funcas y con el Banco de España, posiblemente hoy el Servicio de Estudios de BBVA, y sin embargo las revisiones a la baja de expectativas de beneficios van a continuar, con lo cual numerador y denominador nos hace que los mercados se estén poniendo caros y ese riesgo, como comentado muchas veces, que está en la renta fija, los precios de los bonos seguirán cayendo. Estás dibujando, me has englobado la situación entera en este contexto, Pablo, resumiéndolo perfectamente. Antes de preguntarte por esa próxima cita con las actas, en este caso del Banco Central Europeo, hablabas también de esas dudas sobre el COVID, sobre el mercado energético, sobre esa crisis energética. Es verdad que todas las previsiones económicas que van saliendo se condicionan a cuánto se extienda la guerra, cuál sea el efecto final, hasta dónde lleguen esas sanciones. Europa con ese miedo, ¿no? Con esas potencias que no pueden resistir ese freno a las importaciones de esos fósiles de Rusia. Y ya estamos escuchando cómo incluso historiadores de la energía han señalado cómo la crisis energética mundial que se está produciendo plantea mayores riesgos que la crisis del petróleo en la década de los 70. Hoy vemos al Brent de nuevo en $100 el barril, en un contexto en el que siempre estamos, se relaja, parece que se acerca la paz y se relaja, pero está claro que todo se sigue moviendo finalmente a lo que es el suministro de energía, que al final es lo que permite que sigan funcionando las economías. ¿Cuáles dirías que son los principales riesgos ahora que parece que se está poniendo más sobre la mesa
por la situación en evidencia que queda Europa al no prohibir esa importación de gas, de petróleo. ¿Cuál es el escenario que más se puede temer o qué escenario barajas para el sector energético? Para mí, más que el corto plazo, Eva, lo que me preocupa es que tenemos obligatoriamente que depender menos de Rusia. Es decir, sobre todo lo tiene muy claro Alemania y ha sido muy criticada pues, por las políticas de Merkel de acercamiento o, por supuesto, la construcción de Nord Stream 2, que Estados Unidos nunca estaba de acuerdo. Es decir, tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? No es el corto plazo. Ya lo estamos viendo con los contratos que ha hecho Italia, ¿no? Para intentar, pero es que estamos hablando de contratos de suministros para 2024. Es decir, que vamos a necesitar 2 años mínimos de transición para cambiar a ese suministro de gas y de petróleo ruso, que no es fácil para Europa. Entonces, este conflicto se va a enquistar. O, dicho de otra forma, los cambios, no me preocupa tanto si el Brent está ahora por debajo, cercano a los $100 y vuelve a niveles de 120. Es que tenemos que cambiar muchas cosas en Europa para que esto sea duradero y esto supone pues una serie de costes o, sobre todo, un par de años bastante complicados. Y es que la resolución del conflicto, como tú bien has comentado, es muy compleja, ¿no? Parecía hace 2 semanas que esto se estaba tranquilizando y que las cosas podían resolverse en el corto plazo. Desde luego, Estados Unidos y todo Occidente están empezando a decir, sobre todo los servicios de inteligencia, que esto va para largo. Y ahí vimos declaraciones del ministro del Pentágono insistiendo en este aspecto. Así que esto va a significar que esa inflación se va a mantener durante mucho tiempo. Comentabas de soslayo el tema del BCE, pero es que hemos visto ayer que el Banco Central de Polonia volvía a subir tipos y en este caso ya los ha llevado al 4,5%. Creo que la República Checa los tiene al 5%, si no recuerdo mal. En Europa, o mejor dicho, en la eurozona, todavía estamos al 0%, señora Lagarde. Si es que no es un problema de cuánto tiempo va a persistir la inflación, es que usted tiene los tipos en el 0%. Mi pregunta ¿es que Polonia tiene una inflación tan diferente de Alemania, de Italia, quizá de Francia sí, que ha estado mucho más protegida, o de España? Pues yo creo que no tanto. Es decir, tenemos que subir los tipos sí o sí y la señora Lagarde teme un credit crunch por ese nivel de deuda tan elevado como hemos insistido de economías domésticas, de empresas y, por supuesto, de la administración. Pero es que no le queda otra. Y los swaps ya hablan de 4 subidas de tipos. ¿Qué va a pasar cuando la señora Lagarde y el señor de Guindos cambien su tono a esos halcones que hemos visto ya clarísimamente en la FED? Yo creo que el mercado va a tomar nota. Pero, como siempre insisto, para los inversores de renta variable, y lo hacemos en negocios de televisión, miren a la renta fija, que les está adelantando que las cosas van a venir muy complicadas y que Europa también va a subir tipos. Y parece que aquí estamos en una tranquilidad pasmosa, aunque ayer el mercado ya empezó a recortar. Nosotros somos muy cautelosos, nuestras posiciones, insistimos, han sido cortos del boom, han sido esos cíclicos pesados, ha sido algo de telecoms, algo de farma, algo de petróleo, y pare usted de contar. Hay algunos sectores como retail, como autos, que hemos comentado en numerosas ocasiones, que seguirán teniendo una evolución muy complicada porque el consumo se va a deteriorar y lo estamos viendo en las cifras de ahorro de un país como España, que no han llegado todavía a las cifras de marzo de 2020 con el COVID, pero están incrementándose de una forma notable y ese ahorro es un ahorro de miedo. Así que las cosas vienen complicadas, Eva. Nos acabas de dibujar de alguna manera hacia dónde apuntar, cómo estáis situando esas carteras de modo defensivo, esos sectores como el sector farma. Y ya para terminar de alguna manera, sí querría volver un poco sobre lo que son las actas del Banco Central Europeo que nos van a ocupar hoy hacia el mediodía, a la hora de comer, a ver qué tal sientan. No sé si vamos a poder descubrir de alguna manera un desencuentro en las voces dentro de la institución que preside Lagarde, si ese discurso oficial se va a ver cuestionado dentro de esas actas, porque en las últimas semanas sí que hemos visto realmente cómo entre las voces que apuntan, esa voz que apunta de alguna manera a que no hay que actuar de forma virulenta frente a la inflación, que hay que mirar al medio plazo, que el BCE podría actuar de hecho en cualquier dirección, más allá de subir tipos con tal de controlar el escenario. No sé, señalabas, va a haber que subir tipos sí o sí, el mercado lo descuenta, pero ¿qué habrá algo, alguna mentirijilla que quede al descubierto en estas actas o poco vamos a poder ver? Bueno, fíjate, cuando hablábamos de la mentirijilla del señor Powell hace ya mucho tiempo, la gente no nos echaba cuenta.
ras, ahí lo tenemos. Pero lo importante no solo es hablar de eso, sino ejecutarlo, como hemos hecho con los cortos del bull. Después hablábamos de las mentirijillas de la señora Lagarde, que está obligada a hacerlas, pero ahí estamos nosotros para decir, señora, esto es evidente. Es tan evidente como que la inflación de la eurozona está en el 7,5% e increciendo, con Alemania el 7,3%, con Italia el 6,7% y con España al 9,8%. No es Turquía el 61,14%, pero esto es imparable. Con lo cual, es verdad que hubo algunas voces, porque el señor de Guindos se le ocurrió abrir un poco la boquita y decir que, oye, que a lo mejor esto es más persistente que no es, digamos, coyuntural. Y rápidamente se acallaron las voces. Yo creo que el Banco Central Europeo no lo habíamos visto, desde luego, desde la época de Trichet, de Jean-Claude Trichet. Sí que es cierto que estaba quizá más politizado, más complicado, pero desde luego el señor Draghi era mucho más claro, era mucho más yankee, ¿no? Y te dejaba bien claro el mapa macro y cómo iba a actuar. En este caso, desde mi punto de vista, la señora Lagarde está haciendo demasiado polite, ¿eh? Es decir, está intentando nadar entre dos tierras, pero es que se le está acabando el tiempo. Entonces, es muy complicado, ¿no? Y vamos a ver, ya tuvimos el 73, Yom Kippur, el shock petrolero del 79, doble dígito en los años 80. Se nos puede escapar esta historia. E insisto, no estaría hablando en estos términos, aunque algunos hablan, es que la inflación subyacente no se ha ido tanto. Bueno, está alta, pero evidentemente no tanto. Pero es que estamos con los tipos al cero y los tipos de interés enormemente negativos. Entonces, si tuviéramos los tipos más cercanos a la neutralidad, en el 1,5-2%, no estaríamos hablando en este tono. Es decir, tienen que mover ficha y yo creo que el mercado, todavía en Europa estamos ahí, pues, no sé, hibernando, y pienso que el inversor en renta variable sufriría un shock y los mercados caerían cuando el BCE cambie con un mensaje algo más hawkish que hasta ahora no hemos visto o ha sido muy tímido. Desde luego no será hoy en las actas de la última reunión, pero bueno, vamos a estar muy atentos. Siempre en los diarios de mercado nos reflejamos todo como ha sido ayer las actas de la FED. Mañana en el Diario de Mercados con el Panadero de la Bolsa y cada jueves aquí en Negocios Televisión. Perdona que te voy a hacer una pregunta más antes de terminar. Pablo, te voy a hacer que miremos al sector de las infraestructuras en un día en el que además hemos asistido a ese comunicado de ACS a la CNMV, donde ha confirmado la existencia de un acuerdo exclusivo con dos grandes fondos internacionales, con GIF y Brookfield, por la que la compañía que preside Florentino Pérez podría hacerse con la mayoría de ese negocio de concesiones de Atlantia, de la italiana. Y quería preguntarte por la compañía, o tal vez por el sector, ¿qué te parece? Muy interesante, y de hecho yo estuvimos con la compañía, estuvimos con mi analista, una analista india que no tiene nada que ver ni con el Real Madrid ni con el señor Florentino Pérez, y lo hace de una forma muy neutral o muy independiente, como hacemos en Divacons Alpha Value. Y me comentaba lo interesante que podía ser una oferta sobre la empresa de infraestructuras, con la cual obviamente tiene mucha relación el grupo ACS. Muy interesante. Nosotros pensamos que lo que le falta a la Vinci española como es ACS es quizá consolidar ese negocio de infraestructuras que puede llegar con Atlantia, ¿no? Así que, bueno, ese apoyo de GIP, de Brookfield, puede ser muy interesante. Y ayer a las 4:45 creo que empezó el rumor. La verdad es que raramente los títulos de Atlantia solo subieron un 2,45%. Eso sí, el mercado penalizaba a ACS pensando que va a haber una oferta muy potente, ¿no? Yo creo que ACS tiene bastante dinero en caja y la oferta puede ser muy interesante para hacer aún más grande a un grupo de infraestructuras que ya está, por supuesto, en Alemania, en Australia, y ahora ser mucho más global en Europa. Nosotros, a priori, tenemos que ver el precio, por supuesto, pero a priori, estratégicamente, nos parece una buena operación para el grupo ACS. Pues muchísimas gracias por este análisis, Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias, Eva.